¿Cómo están? Buena jornada para todos, bienvenidos. ¿Cómo andan? Allí vamos aprendiendo nuevas fórmulas, nuevas maneras de relacionarnos, inclusive a lo intrafamiliar. Vamos aprendiendo en una época difícil a salir adelante. Entre tantas cuestiones que nos deja el coronavirus, esto ocurrió en Colombia. Hay 23 muertos y 82 heridos tras un motín en la Penitenciaría Nacional de La Modelo, como le llaman, en Bogotá. Protestaban los reclusos por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir el contagio de coronavirus. Preguntamos, ¿más represión ante la ausencia de medidas que garanticen la vida? Ese es el primer punto. Cuando hablemos específicamente, que ya me esperan corresponsales de Telesur en el mundo, de la situación tras esta pandemia, vamos a preguntarnos si luego de la crisis económica que va a dejar este coronavirus habrá mayor defensa del sistema de salud pública. Eso es de lo que estamos hablando justamente por estos días. Vamos a trasladarlo entonces al interrogante a esta pregunta, si ustedes la pueden responder subiéndose a Twitter. También tenemos presencia en Instagram. Si quieren, nos ubica allí con el usuario @agendaabierta. Vamos a empezar de inmediato a reflejar los hechos en Colombia. Lo hemos mostrado en nuestra pantalla en la jornada de ayer. Actualizamos ahora con nuestros portales y con la situación también ya de la mano de nuestro corresponsal Hernán Tovar. Vénganse conmigo. Telesur tiene en su portal web este titular: Fiscalía colombiana abre investigación por muerte de 23 presos. La ministra de Justicia informó que en La Modelo, como se llama esta cárcel, hubo 23 muertos y 83 heridos, pero no se hizo referencia a los 2 fallecidos de la cárcel de Cúmbita. De acuerdo con la información que han logrado recibir los familiares, al interior de la cárcel La Modelo se presentó un uso desproporcionado de la fuerza. No hubo intentos de mediación o diálogo con los internos que se estaban manifestando. Al parecer, varios recibieron disparos de armas de fuego. Allí entonces la información reflejada por nuestro portal. Lapatria.com dice: matanza de 25 internos sacude a Colombia. Ante los motines, el procurador general Fernando Carrillo urgió al gobierno que declare la emergencia carcelaria para garantizar condiciones de salud, hacer efectivos los derechos y preservar el orden público. A este pedido se unieron la Defensoría del Pueblo y el Comité de Presos Políticos, que consideraron que eso daría instrumentos excepcionales para facilitar excarcelaciones y regímenes temporales para mayores de 60 años. Allí el punto entonces, de inmediato me voy a suelo colombiano, me está esperando ya Hernán Tovar. Vamos a actualizar los hechos por demás tristes, Hernán. Gracias, muy buenos días. Esa agenda en Colombia, la situación que se vivió este fin de semana en por lo menos 13 cárceles del país, donde los reclusos protestaban por las pocas medidas de salubridad que tienen al interior de las mismas, el hacinamiento, el poco acceso a los servicios básicos como el agua, el poco control que hay en relación a los controles que debe haber para que no ingrese el coronavirus a las instituciones. Ellos aseguran que no se cuentan con los elementos necesarios de salubridad para que este virus no llegue y se expanda de forma violenta en los centros de reclusión. Esta protesta trató de ser controlada por los agentes de la Institución Nacional Penitenciaria y se presentaron algunos hechos graves de violencia al interior de las mismas. Según la ministra de Justicia, Margarita Cabello, en la cárcel Modelo, que fue donde se presentaron los incidentes más graves, hay 23 muertos y por lo menos 83 heridos. Ella también aseguró que lo que hubo aquí fue un intento masivo y criminal de fuga y de amotinamiento en el país. Hay que recalcar o hay que decir que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, propuso declarar una emergencia carcelaria que le permitiera al país tomar las medidas necesarias de salubridad al interior de las cárceles. También las Naciones Unidas en Colombia, a través de un comunicado, expresó su preocupación por la crisis penitenciaria que hay en Colombia, en particular por los hechos y los niveles de hacinamiento y críticas condiciones de higiene en la que viven los reclusos. Todo este panorama es el que ahora llama la atención en Colombia por la situación de los reclusos y las pocas medidas de salubridad y las pocas medidas de contención que hay al interior
de los centros penitenciarios en el país para contener el virus del COVID-19 o para que no llegue a los centros de reclusión. Una situación muy preocupante la que se vive al interior de las cárceles en Colombia. Muchas gracias. Me está esperando nuestro invitado ya, Oscar Ramírez, abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Oscar, buen día. Gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Quiero preguntarle de primera mano cuál es la situación, qué consideraciones generales tienen desde el espacio donde ustedes están trabajando. Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno colombiano no ha dado cuenta de esta crisis desde hace muchos años. Desde hace más de 10 años en Colombia se viene viviendo una crisis carcelaria a la cual nunca se le ha dado una solución y siempre, por el contrario, se le han dado respuestas que han incrementado el problema carcelario. Esto es aumentar el nivel de encarcelamiento, la creación de nuevos delitos. Y particularmente el Estado colombiano se ha caracterizado por tener una política criminal, ¿sí?, reactiva, populista, anclada a las políticas de seguridad y poco reflexiva. Esto que yo acabo de decir no es algo que se inventó el Comité de Solidaridad, es algo que ha dicho la Corte Constitucional en 2 sentencias, particularmente donde ha declarado el estado de cosas inconstitucional en Colombia, la sentencia T388 de 2013 y T762 de 2015. Allí dice que en las cárceles colombianas existe una violación masiva, sistemática, continuada y generalizada de derechos humanos, razón por la que el Estado colombiano no puede salir a decir hoy, particularmente la ministra, que existen o no existen justificaciones para que los privados de la libertad exijan un mejoramiento en su reclusión o que pudieran inclusive estar realizando jornadas de protesta de manera injustificada o con el fin de realizar una fuga o un plan criminal. Si existe esta teoría, deberán demostrarlo, pero hasta el momento en 19 cárceles en Colombia se registraron actos de protesta y realmente en muy pocas, o siquiera hasta ahora, el único que ha tenido un intento de fuga ha sido la cárcel Modelo, y dicen que en la cárcel Picota. Estamos esperando que se establezcan a través de las investigaciones necesarias si en realidad esto ocurrió y si efectivamente no fue más bien un hecho derivado de las protestas, todo lo que viene sucediendo en la cárcel Modelo de Bogotá. Hablamos de una Bueno, situación en general muy difícil en el campo de los derechos humanos. Recordemos también el asesinato de líderes y lideresas sociales, inclusive denuncias en redes sociales de que a raíz de la atención que se le presta al coronavirus hay líderes que están en preaviso o están amenazados y sin embargo no han recibido la protección debida, con lo cual la situación de vulnerabilidad, digamos, es profunda y también es gruesa de abordar con medidas rápidas y que resulten eficientes. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Nos preguntamos que esas medidas no han podido ser tomadas. ¿Qué respuestas han tenido ustedes cada vez que abordaban esto y que reclamaban soluciones a este punto? bueno, en materia relacionada con las garantías para los líderes sociales, lo primero que con lo que hemos sido enfáticos desde el movimiento de derechos humanos es que existe una necesidad de darle un enfoque no militarista a las garantías de seguridad para las personas que defienden derechos humanos y ejercen un liderazgo social. Que estas garantías de seguridad van más allá de las medidas materiales de protección, es decir, poner un carro blindado, es decir, más allá de una escolta. Esto con lo que hemos sido muy enfáticos es que las garantías son garantías de carácter contextual, desmonte de organizaciones sucesoras del paramilitarismo, una investigación adecuada de los móviles y de los máximos responsables de aquellos que han atentado contra la vida de los líderes sociales. Es decir, en Colombia hemos hecho todo un trabajo y una demanda para que la protección no sea una protección de personas armadas contra otras personas, sino que sea una protección de carácter integral, que buena parte del acuerdo de paz firmado con el ahora partido FARC en la legalidad y en la antigua insurgencia se cumpla. Allí se encuentran todos los mecanismos para dar garantías
a los líderes sociales y a los excombatientes, aquellos que hicieron dejación de armas. Entonces, es una situación muy crítica, en buena medida porque el gobierno colombiano ha tenido salidas en falso a la hora de tratar este tema, ¿sí? Salidas en falso, como la de la ahora ministra del Interior, la cual dijo que en Colombia podían asesinar a más personas por robarle el celular que por ser líderes sociales. Este tipo de declaraciones públicas demuestra que el Estado colombiano banaliza el asesinato de líderes sociales y por lo tanto no le pone la atención debida. Pero no solamente lo decimos organizaciones de derechos humanos de carácter local, lo ha dicho la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, donde dice que el principal agresor dentro de las agresiones, múltiples agresiones a los líderes sociales es el Estado colombiano, ya sea por acción u omisión. Y se presenta en zonas de alta militarización, ¿sí? Donde hay alta presencia de la fuerza pública, pero paradójicamente los asesinatos y pues los hostigamientos, amenazas, persecuciones, desplazamientos forzados no cesan. Y allí justamente el mayor punto de alarma entre la población, entre la comunidad en Colombia. Ya para cerrar, hay algo importante también. ¿Tienen previsto alguna presentación judicial ante esta situación que estamos viendo, este pedido que hacen no solo a la organización en la que tú trabajas, sino lo veíamos reflejado en lapatria.com, la Defensoría del Pueblo, el Comité de Presos Políticos, están pidiendo justamente que se declare emergencia carcelaria porque daría instrumentos excepcionales para facilitar excarcelaciones y regímenes temporales para mayores de 60 años. ¿Qué tipo de presentación se maneja en estos casos? Y cuando hacen esa presentación ante las autoridades judiciales, ¿están hablando de un lapso de tiempo en el cual recomiendan implementarlo? Bien, lo primero que hay que decir es que el día de hoy hemos enviado una carta abierta al gobierno de Iván Duque, al presidente Iván Duque, a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y a la Dirección General del IMPEC. Estamos insistiendo en que medidas excepcionales en un estado excepcional son necesarias. Estas medidas pasan necesariamente por declarar la crisis carcelaria, reconocer lo que desde hace más de 10 años viene sucediendo en las cárceles, no generar negativas de la realidad. Pero además de ello, estas medidas excepcionales, como la declaratoria de la emergencia carcelaria, deben ser usadas para varias cosas. La primera de ellas es establecer mecanismos expeditos para deshacinar las cárceles, que es uno de los principales problemas en Colombia, porque las cárceles colombianas a nivel nacional, las 133, tienen 55% de hacinamiento, pero este hacinamiento puede ser mucho mayor dependiendo de la cárcel y de las lógicas de criminalidad organizada que se manejen al interior. Siendo así, tenemos cárceles como la de Riohacha que tienen un 270% de hacinamiento, o la cárcel Modelo, que fue una de las protagonistas, digamos tristemente, de esta historia de crisis, tiene un 61,9% de hacinamiento. Entonces, las medidas de hacinamiento necesariamente pasan por tomar algún tipo de medidas de carácter judicial y otras de carácter administrativo en las que las personas salgan de manera expedita de la cárcel. Y esto puede ser desde diferentes escenarios, para que no se generen liberaciones masivas y tal vez pueda generar mayor perturbación y ansiedad también en este escenario de aislamiento preventivo. Esto es empezar por las personas que ya tienen fases de confianza, han accedido a algunos beneficios jurídicos o judiciales, como puede ser la libertad por 72 horas, como puede ser aquellos que están en libertad condicional, como puede ser aquellos que están por recibir una reclusión domiciliaria o se encuentran en este momento en calidad de con detención preventiva superior al año, ¿sí? A un año, que puedan acceder a este tipo de beneficios, digamos, cada vez mucho más, eh, por decirlo así, con medidas no necesariamente privativas de la libertad, para que las cárceles empiecen a tener un flujo de salida de personas y el nivel de hacinamiento empiece a disminuirse, porque las primeras medidas para tratar el COVID-19 en Colombia han sido el aislamiento, ¿sí? Y la asepsia personal y espacial de las personas privadas de la libertad. ¿Y esto qué implica? Si tú tienes un
hacinamiento del 54,9%, y aíslas a las personas, lo que tienes es un hacinamiento, un confinamiento, pero además un confinamiento sin la posibilidad de que estas personas reciban las provisiones. Por lo tanto, necesitamos que salgan. Ese es el primer paquete de medidas que se insiste, ¿sí?, en que exista toda una medida legislativa y judicial en la que las personas privadas de la libertad empiecen a salir. Claro, van a preguntar, ¿y esto cobija a delitos violentos, delitos contra menores? Porque es un temor social. Lo primero que se dice es que no, que efectivamente los delitos violentos y aquellos delitos donde estén involucrados menores, niños, niñas y adolescentes, pues no serán susceptibles de este tipo de beneficios, pero existe otra gama de delitos que sí tienen un gran impacto dentro del sistema penitenciario, como son los relacionados con el patrimonio, que no hayan implicado violencia, aquellos relacionados con estupefacientes, y aquí quiero ser claro, por ejemplo, en el caso de las madres cabeza de hogar, ¿sí?, o de las madres que tienen a su cargo el núcleo familiar, que se les tenga en cuenta. Y hay otro paquete de personas, ¿sí?, no solamente atendiendo al delito, sino también a unas calidades específicas que por sus condiciones pueden ser vulnerables tanto al COVID-19 como a la situación general de la prisión. Y esto es personas que están inmunodeprimidas, personas con VIH, personas con cáncer, diabetes, y otro paquete que es las personas mayores de 70 años, que pueden ser muy vulnerables ante una pandemia al interior de las cárceles. Eso en términos de paquetes judiciales y legislativos para que las personas puedan salir de la cárcel y reducir el nivel de hacinamiento, porque una vez entre la pandemia a las cárceles no habrá sistema de salud que les pueda atender y tendremos efectivamente un escenario catastrófico. Esto no es algo sui generis, esto ya se ha experimentado en España, Italia, Irán y Estados Unidos, y recientemente Human Rights Watch ha hecho la misma sugerencia y advertencia, pues la llegada de una pandemia como esta a las cárceles puede tener unas consecuencias mortales. Y el segundo paquete de medidas están relacionadas con temas más asistenciales, como son el suministro de agua. En Colombia las cárceles, muchas no tienen un suministro de agua continuo y corrido. Existen cárceles como la de Acacías, que estuvo en jornada de protesta el día de ayer, donde el agua llega por 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche. Durante esos 15 minutos los internos tienen que acopiarse, lavarse, además de eso, asear sus celdas y guardar un poco para saciar la sed. Y si a ti te dicen que tienes 3 veces en el día que lavarte las manos como mínimo, pues con 15 minutos de agua al día no va a ser posible. Entonces, estos son otro tipo de medidas, y además de esto, el ingreso de tapabocas, geles antibacteriales, jabones y una alimentación balanceada y adecuada que les permita mantener el sistema inmune por lo menos balanceado para poder afrontar una eventual contaminación al interior de las cárceles colombianas. Entonces, este tipo de paquetes de medidas que se sugieren, que se exigen al gobierno nacional, se han hecho fundamentalmente a través de la carta que enviaremos el día de hoy, y también existe una comisión de seguimiento al estado de cosas inconstitucional, la cual le ha enviado una comunicación formal a la Corte Constitucional para que contemple qué tipo de medidas o cuál de esta gama de medidas se puede acoplar al régimen constitucional vigente y puede ser ordenada o sugerida al Estado colombiano en el marco de esta crisis nacional y mundial de la pandemia del COVID-19, pero también de la emergencia carcelaria que hemos solicitado se decrete en Colombia. Gracias, Oscar. Cuánta información, cuántos puntos para justamente empezar a reflexionar y exigir a las autoridades. Gracias por todo este análisis. Hay 23 muertos, 82 heridos luego de un motín en la Penitenciaría Nacional de la Modelo en Bogotá. Estaban protestando por hacinamiento y falta de elementos para prevenir el contagio de coronavirus. Preguntamos en Twitter, ¿más represión ante la ausencia de medidas que garanticen la vida? Y ustedes dicen sí. Fíjense allí el porcentaje actualizado, 54.9, no 34.8, y hay un no sé que supera el 10% de las respuestas. Teníamos también un tuit de Piedad Córdoba.
luchadora por los derechos humanos, con una larga trayectoria en Colombia. Estuvo al frente también como senadora en el país, con una trayectoria que siempre la ha mantenido en contacto con su gente. Miren lo que dice en este tuit. ¿Quién me explica cómo hace una isla embargada, bloqueada y empobrecida por 60 años para tener una de las mejores medicinas del mundo, uno de los mejores sistemas de salud y exportar médicos que andan por el mundo salvando vidas? ¿De quién es la bandera? Patria cubana. ¿Quiénes son los médicos? Cubanos, que a lo largo de todo el mundo están dando asistencia en este momento tan difícil que vivimos que atravesamos, iba a decir, a raíz de la pandemia del coronavirus. Nos vamos a ir a la pausa recordando que hoy es el Día Meteorológico Mundial, una fecha relevante que tiene como objetivo crear conciencia, sumar información, reflexión acerca de la importancia que tiene la meteorología y la hidrología para el equilibrio del medio ambiente y todas las actividades que hacemos aquí como seres humanos en este planeta. Esta información, una pequeña pausa y regresamos en nuestra agenda que ya está abierta. Un día como hoy, hace 65 años, 30 países, entre ellos la República Argentina, se reunieron y firmaron un convenio en virtud del cual la Organización Meteorológica Mundial asumió las funciones que había desempeñado anteriormente la Organización Meteorológica Internacional, OMI, creada en 1873, con el fin de promover la colaboración internacional en el ámbito de la meteorología para proteger las vidas y los bienes. La OMM, que hoy ya cuenta con 191 países miembros, se ocupa de promover el trabajo conjunto de todos los servicios meteorológicos del mundo para el intercambio rápido de información, la normalización de las observaciones meteorológicas y la publicación uniforme de observaciones y estadísticas. La Vigilancia Meteorológica Mundial es uno de los principales programas de la OMM. La combinación de los sistemas de observación, de información y de comunicaciones, así como los centros de predicción y de procesamiento de datos, constituyen la piedra angular para la eficacia de los servicios meteorológicos e hidrológicos de todo el mundo. El Programa Mundial sobre el Clima basa sus actividades en investigaciones coordinadas internacionalmente y vigila las variaciones o los cambios climáticos. Esto contribuye a la planificación y el desarrollo en los ámbitos económico y social alrededor del mundo. La vigilancia de la atmósfera global se centra en la coordinación y aplicación de las observaciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, el ozono, la radiación ultravioleta, los aerosoles, ciertos gases reactivos y la química de las precipitaciones en todo el mundo. La atmósfera no conoce fronteras. Así, por ejemplo, al explotar un volcán en Chile, las cenizas pueden recorrer todo el planeta, o al aumentar la temperatura del mar frente al Ecuador, se pueden intensificar las lluvias en el norte de Argentina, o si vientos muy fuertes levantan polvo en el desierto de Sahara, pueden llegar hasta los Estados Unidos de Norteamérica. La nueva sede de la Organización Meteorológica Mundial se encuentra en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Allí funciona la Secretaría, que se encarga de recibir la información que proviene de todos los servicios meteorológicos del mundo y la redistribuye a las áreas correspondientes. La colaboración y la unificación de contenidos y el manejo común de códigos se vuelven fundamentales para la eficaz comunicación alrededor del planeta. Anualmente, la OMM establece un lema que hace referencia a los temas más importantes a trabajar a lo largo del año. Se promueve la toma de conciencia acerca del tiempo, del clima, de los océanos, de la atmósfera y de las nuevas generaciones. Este año se hace hincapié en el conocimiento climático y en cómo ello conduce al correcto accionar por parte de los servicios meteorológicos de todo el mundo. Así como la atmósfera no conoce fronteras, la Organización Meteorológica Mundial trabaja cada año para mejorar las comunicaciones meteorológicas globales. La propagación del COVID-19 se incrementa de forma rápida por el continente europeo. Italia se ubicó como el país con más fallecidos, con más de 5.000, por delante de China,
y lo sigue en España con al menos 1.700, seguido de Irán y Francia. En cuanto al número de muertes provocadas por el coronavirus, la cifra ha superado los 14.000 personas, con más de 300.000 contagios a nivel mundial, lo que ha producido un endurecimiento en cuanto a los cierres de fronteras, dejando miles de personas varadas en los aeropuertos internacionales. Desde la región de Latinoamérica, Chile repuntó con más de 600 casos confirmados y de igual manera han procedido a implementar toques de queda, medidas que pudiera adoptar Colombia en la brevedad. Pese a las cifras negativas, diversas autoridades de distintos países han destacado números en cuanto a personas recuperadas por coronavirus. En el caso de Venezuela, cuyas medidas tomadas de forma temprana han dado buenos resultados para evitar la propagación del COVID-19. Además, Cuba ha desplegado su 6ª Brigada Médica Internacional de Cooperación y llegó a Lombardía, en territorio italiano, para ayudar a atender esa región, la más afectada por la propagación del coronavirus. Entre tanto, Estados Unidos sigue en medio de la crisis luego que en la ciudad de Nueva York el presidente Donald Trump decretara cuarentena en todo este estado. Esta mañana en Agenda Abierta haremos seguimiento en cuanto a niveles de contagio y casos confirmados por COVID-19, así como las medidas que han tomado los diferentes países para evitar que la pandemia se siga propagando. RFI dice: Rusia, Cuba y China prestan asistencia médica a Italia. Rusia envió 100 virólogos militares experimentados a Italia en un primer avión del ejército ruso. Iban especialistas en epidemias y enfermeras. Una brigada de médicos cubanos también llegó a Lombardía para contribuir con su ayuda al personal médico y pacientes. Se enviaron 9 expertos médicos y varias toneladas de equipos. El 12 de marzo, China también sigue ayudando a Italia enviando cientos de miles de máscaras de protección. Además, siguiente portal, Radio Nuevitas dice: expresidenta de Brasil elogia solidaridad médica de Cuba con Italia. Dilma Rousseff ha dicho: el pueblo y gobierno de Cuba son ejemplo para gobernantes que se rinden a actitudes mezquinas y mentiras, que desdeñan la gravedad de la crisis con un comportamiento irresponsablemente agresivo y desviado, y que no descienden del escenario incluso cuando el mundo está experimentando su mayor tragedia en décadas. Además, el portal IRNA, Sharif, Estados Unidos está obstaculizando la lucha global anti-COVID-19. El canciller Mohammad Zarif elogió la campaña mundial destinada a levantar sanciones ilegales de Estados Unidos contra Irán. Dijo que Washington sigue obstaculizando esta lucha internacional contra el coronavirus. El portavoz del Ministerio de Sanidad, Kianush Yehanpur, declaró que 7.913 personas de más de 21.000 infectados han sobrevivido a la enfermedad mortal, aunque lamentablemente 1.685 personas han fallecido. A esta hora vamos a mostrar también New Front. Venezuela pide a Estados Unidos eliminar sanciones por razones humanitarias. Nuevamente Caracas pidió a Washington levantar este bloqueo para repatriar a 200 venezolanos por razones humanitarias que están varados en Estados Unidos. Venezuela ha llevado a cabo todas las gestiones necesarias para afrontar esta pandemia. Sin embargo, las sanciones crueles estadounidenses, crímenes contra la humanidad, causan dificultades en esta población para acceder a algún tipo de medicamentos. De inmediato abrimos el espacio de análisis. Ya me esperan Alessia Di Candito, periodista y analista. Bienvenida, buen día. Buen día. Algo importante, Alessia, para mencionar, abriendo ya el debate, justamente la postura de nuestros gobernantes a la hora de asegurar estado de bienestar. Y cómo de un rato para el otro todos empezamos a hablar nuevamente del rol del Estado a la hora de protegernos. Claro. O sea, Italia está pagando un precio muy alto porque durante años y años se ha destrozado el sistema de salud pública para transformarlo en un asunto privado, en un business privado. Y esos son los resultados. No se hizo prevención, no se hace prevención. Ahora está en Lombardía y muy pronto en Emilia-Romagna, en el norte de Italia, donde quedan la mayoría de las fábricas que siguen trabajando, y esto es un gran problema, porque hay concentración de trabajadores en esos sitios. El contagio no se consigue contener y no hay hospitales y los sanitarios se están enfermando, y esto es el problema. O sea, se ha transformado la salud en un negocio y ahora estamos pagando el precio en vidas, porque si es verdad que los que mueren, las víctimas, son mucho menos de los contagiados, pero ¿quién pagará por
la enfermedad de toda esa gente, de todos esos trabajadores, porque por la mayoría son trabajadores. Y ahí viene justamente la gran preocupación hoy por hoy, tener abastecimiento, camas disponibles para poder hacer frente a esta pandemia. Exactamente. Aquí en el norte se están montando hospitales de campo gracias al aporte también de China y de lo que está llegando de Rusia. Y sin la ayuda de los médicos que están llegando de Cuba, de Venezuela y de las otras partes del mundo, el sistema no va a alcanzar. O sea, no se podrán curar los enfermos. Ahora, por favor, te pido postales, relatos, testimonios, ese día a día que me estás describiendo y con esta preocupación a la que estamos refiriéndonos cuando hablamos de nuestros sistemas hospitalarios. Alesia. Pues yo creo que la imagen que más hace entender la situación en Italia son los camiones militares que se llevan los ataúdes de Bérgamo, porque ya no alcanzan los sitios en el cementerio. Esta es la situación. Otra imagen es la de los médicos que llevan 20 horas trabajando y no aguantan. Y no aguantan, porque ellos también son enfermos. O sea, hay unos números que creo que hay que tener en cuenta. Hoy Salud Pública dijo, el Ministerio de Salud Pública dijo que hay más de 5.000 enfermos, 5.000 contagios entre trabajadores de salud. Eso quiere decir que ya no habrá tropas para combatir. Y eso es porque no se está haciendo, no se hizo y no se planea por el momento prevención. No se están defendiendo ni los médicos. Y esta es la situación en Italia. Cuando me estás diciendo no se están defendiendo ni los médicos, te pido que me amplíes. Ya el número habla de que el 20% del personal sanitario de la nómina total ha sufrido afectaciones o está contagiado directamente. Sí, es verdad, porque si tú obligas a los médicos a trabajar 20 horas seguidas porque no tienes médicos bastantes, es que los estás exponiendo a riesgo. Si no tienen máscaras de protección, si trabajan sin haber la posibilidad de saber si están contagiados o no están contagiados, porque no se hacen pruebas, porque no los puedes sustituir. Tú los estás condenando. Solo ahora, después de 3 semanas, el Ministerio de Salud dijo que hay que hacer test a los sanitarios que trabajan en los hospitales. Y es una actitud suicida, porque estás transformando los hospitales en las principales fuentes de contagio. Mientras tanto, vemos que hay una campaña, el derecho a decir adiós. Y entendemos mucho más luego de lo que nos vas contando y describiendo, Alesia. ¿Conoces algo de esta situación? ¿Cómo se está tratando o abordando esta campaña italiana? Pues yo entiendo el dolor de la gente que quiere decirle adiós a los suyos, pero sería un problema más, sería una fuente de contagio más. No es una prioridad en este momento. Es increíblemente, es horrible, es inhumano, pero abrir los cementerios, darle la posibilidad a gente a lo mejor sana de acercarse a alguien que se ha muerto por COVID sería un riesgo demasiado grande, yo creo. El periódico italiano Il Giornale, y como ya mismo en esta constatación tan rápido me va a llevar algunos minutos ir a la fuente exacta y ver la traducción, prefiero decir, habría publicado un artículo durísimo hoy donde se indica ver a los pacientes morir solos
escucharlos mientras te ruegan que les digas adiós a sus hijos y nietos, también habla de esta idea y lo muestran quienes están a favor de esta campaña, el derecho a decir adiós. El tema es que los médicos en este mismo artículo indican la sala de emergencia se está derrumbando, con lo cual, Alesia, también entendemos tu postura. Y vamos conociendo mucho más de lo que está pasando en Italia y quiero preguntarte también ahora sobre las visiones políticas para hacer frente a esto, porque las decisiones sanitarias se toman una vez que los presupuestos alcanzan o no. Y también allí Italia ha tenido una historia de desencuentros desde las filas de los distintos partidos políticos a la hora de tomar decisiones a favor de un presupuesto de sanidad pública. Así que sobre este punto también quiero pedirte un poco más de información. Por favor, Alesia. Pues sí, yo empezaría de la denuncia del Giornale. El Giornale tiene una actitud muy hipócrita. Es un periódico de la derecha que ha sido bandera de la derecha, desde el cual siempre se ha luchado por un sistema de salud privada. Entonces, que ahora hagan campañas para el derecho de decirle adiós, me parece un poco hipócrita, muy hipócrita en realidad. Los hospitales se están derrumbando. En el norte ya no hay sitios. Están los gobernadores que no pasa día sin que digan no aguantamos más. No, y eso significa no solo que se muere de COVID, se muere de otras enfermedades que siguen existiendo. Y ya no hay gente para atender a los enfermos. Es un sistema que se está derrumbando todo. La política, pues, ¿dónde está? Los partidos se han desaparecido. Por ahora tenemos un gobierno que más o menos sigue las indicaciones del Instituto Superior de Sanidad y del OMS, pero ya el Parlamento no se reúne, los consejos regionales, que son las autoridades que reglan las actividades en los diferentes departamentos del país, no se reúnen, ya no hay política. Sobre el presupuesto, sí, pues el gobierno hizo un decreto que va a ser, dicen, el primero de una serie de medidas, pero toda una serie de categorías que serán las más afectadas, que son los trabajadores informales, los trabajadores sin contratos, la gente que ya no tiene algún tipo de defensa y de protección, ha sido totalmente olvidada. Ya vamos a ver lo que quedará de este país cuando termine la epidemia, cuando termine la emergencia. De hecho, en este momento las que están más tuteladas siguen siendo las empresas privadas, a las que, repito, que es muy grave y es la cosa más grave, se le está permitiendo de seguir produciendo y de seguir abierta. Estamos hablando de sitios donde se concentran centenares de trabajadores todos los días y que no se pueden sanificar, no se pueden higienizar, y esto es suicida. Los sindicatos hoy han lanzado una huelga general que continuará mañana, porque desde el miércoles algunas de las empresas privadas serán obligadas a cerrar las fábricas, pero son muy pocas. Y confrontando los mapas de las fábricas en Italia y de la difusión del COVID, son muy similares y eso tiene que llamar la atención. Muchas gracias, Alesia. A esta hora gracias a ustedes. A esta hora tenemos 10 corresponsales en el mundo esperando justamente para reportar desde distintos puntos geográficos del globo las situaciones que se dan en cada pueblo. ¿Habrá mayor defensa del sistema de salud pública una vez que todo esto pase? Nos preguntamos. Y ustedes dicen,
41,9% sí, no 26,7%. Despertamos, dice el 16,1% y no sé 15,4%. Miren qué repartido está todo. Empiezo yendo a China con la información hasta ahora, puntos globales a donde vamos a estar con nuestros corresponsales reportando los hechos. Acompáñenme. Vamos a ver, autoridades de China están trabajando, han presentado un nuevo balance. Me voy ya a Beijing para ver qué dijeron. Iramsi, bienvenida. Saludos, colegas, gracias por el contacto. Pues China anunció hoy que durante las últimas 24 horas no se reportaron aquí nuevos casos de contagio local por el nuevo coronavirus, aunque sí se registraron 39 infecciones provenientes del extranjero. Así lo comunicó la Comisión Nacional de Salud del gigante asiático, que también confirmó que se produjeron en las últimas 24 horas 9 muertes más, todas en la ciudad de Wuhan, capital de la central provincia china de Hubei, donde se detectó por primera vez este brote que hasta la fecha ha provocado la muerte de unas 3.276 personas y más de 81.000 casos de contagio aquí en el gigante asiático. Como sabemos, durante las últimas semanas las cifras de nuevos casos de contagios han descendido drásticamente aquí en China, y durante los últimos días de manera consecutiva no se han reportado nuevos casos de contagio doméstico aquí en el país, a excepción de uno que se registró ayer en el sur de la nación. Pues ante este escenario del aumento de los casos, pero de los casos importados, China está extremando y reforzando todas las medidas de seguridad. A partir de este lunes, todos los vuelos que lleguen al aeropuerto internacional capital de Beijing serán redirigidos a unos 12 aeropuertos designados en otras ciudades del país. Una vez allí, todos los pasajeros tendrán que aprobar un chequeo de seguridad, un chequeo de salud, podrán regresar a Beijing, y una vez que aterricen tendrán que pasar el periodo de cuarentena obligatoria de 14 días en lugares designados por las autoridades del gobierno chino. Como sabemos, a nivel global, esta pandemia por el nuevo coronavirus ya ha provocado la muerte de más de 14.000 personas y casi 300.000 han sido contagiadas. China mantiene, como hemos dicho, el espíritu de la cooperación internacional para enfrentar este brote. Recientemente anunció que enviará nuevos equipos de expertos a Camboya. Ya llegó un equipo de científicos chinos también a Serbia, y el gigante asiático anunció también que enviarán un paquete de suministros que sirven para detectar este nuevo coronavirus. Suministros médicos serán enviados a Argentina. Debemos decir que toda esta ayuda se suma a otra que ha brindado el gigante asiático a naciones como España, Italia, Japón, Corea del Sur, Irak, Irán, muchas naciones que han solicitado la ayuda del gigante asiático, y así lo han tenido para enfrentar y detener este nuevo coronavirus. Muchas gracias. De inmediato a Siria, confirmaron el primer caso en el país. Hisham Wanous. Hola, colegas. Saludos, amables televidentes. Saludos. El ministro de Salud de Siria, Nizar Yazigi, anunció que se confirmó este domingo 22 de marzo el primer caso de contagio por el coronavirus en el país, precisando que se trata de una persona de 20 años de edad procedente del extranjero. El titular sirio aclaró que la persona no mostraba síntomas de contagio cuando se ingresó en el país, pero en el marco de las medidas preventivas se le habían tomado muestras de sangre en el puesto fronterizo, y el análisis de la muestra en el laboratorio del Ministerio de Salud sirio dio resultado positivo, y de inmediato se tomaron las medidas necesarias para aislar y tratar al enfermo. Después de este anuncio se tomaron nuevas medidas preventivas, donde el Ministerio del Interior sirio anunció el cierre de todos los cruces fronterizos con el Líbano ante los arribados al país. El cierre de fronteras ante los arribados al país incluye también a los ciudadanos sirios, y se implementará a partir de la medianoche de hoy, lunes 23 de marzo, hasta nuevo aviso. La decisión excluye a los camiones de carga cuyos conductores serán sujetos a los controles médicos necesarios en los puestos fronterizos. Asimismo, el ministerio anunció también el cierre del cruce fronterizo de Kasab con Turquía, y anteriormente se habían cerrado las fronteras con Jordania. Cabe destacar que, por otra parte, el Ministerio Sirio de Información decidió suspender la publicación de periódicos en papel hasta nuevo aviso, una medida preventiva
preventiva que apunta a preservar la salud pública, y al mismo tiempo se decidió que los diarios seguirán actualizando sus sitios web y plataformas en las redes sociales. Mientras, el Consejo de Ministros sirio instó a todos los ciudadanos a seguir las instrucciones del Ministerio de Salud relativas a evitar las aglomeraciones, incluidos los rezos colectivos en mezquitas y iglesias, usar esterilizadores y desinfectantes y cuidar la higiene personal, además de la esterilización de las herramientas y los lugares para evitar la transmisión de cualquier infección en caso de su presencia. Y con el fin de reforzar las medidas preventivas de la cuarentena voluntaria para evitar la imposición de una cuarentena obligatoria, se suspendieron todos los medios de transporte públicos y privados dentro y entre las provincias del país. Asimismo, se aprobó el plan del Ministerio de Salud y otros ministerios para los próximos 6 meses para combatir el virus e incrementar los centros de cuarentena y la creación de 19 equipos médicos de emergencia en todas las provincias, además de establecer laboratorios auxiliares para los laboratorios de referencia en Damasco, Latakia y Alepo, en cooperación con la Organización Mundial de Salud. También entre las medidas preventivas figuran asimismo suspender las clases hasta el próximo 2 de abril en todos los centros docentes, el cierre de los centros comerciales, los mercados, restaurantes, parques públicos, centros de recreación y juegos infantiles, a excepción de los centros de venta de alimentos y necesidades básicas, y también la suspensión del trabajo en las instituciones estatales y mantener funcionando a las instituciones vitales como el agua potable, la electricidad y el combustible. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Muchas gracias. Dejamos Siria y nos vamos a Madrid. Adriana Cardoso con la actualización desde España. Sí, saludos a todos desde Madrid. El número de personas fallecidas en España supera ya las 2.100 víctimas y el número de personas contagiadas se sitúa también por encima de las 33.000 personas afectadas. Esto implica que en las últimas 24 horas habría más de 4.500 nuevos infectados por coronavirus. Parece que entrase dentro de las previsiones del Gobierno, ya que a lo largo de este fin de semana los mensajes que han dirigido a la población española han sido de que lo peor todavía está por llegar y de que es probable que a lo largo de la semana viésemos cómo esta curva de contagios seguía creciendo exponencialmente. También entre las promesas del Gobierno a lo largo del fin de semana estaba la llegada de nuevos test de detección rápida de esta enfermedad, del COVID-19. Esto se debe a que debido a la escasez de estos test no estamos conociendo la realidad, la verdadera magnitud de personas infectadas por este coronavirus y el Gobierno habría encargado más de 6 millones de estos tests rápidos de detención y por lo que parece habrían llegado ya 640.000 tests procedentes de China y de Corea del Sur y se estarían repartiendo equitativamente entre las comunidades autónomas. Los primeros destinatarios de estos test de detención rápida va a ser el personal sanitario, ya que son quienes están más expuestos a este riesgo de estar contagiados por coronavirus. Según los datos del Gobierno, ya habría, al menos que se conozcan, 3.400 personas que trabajan como personal sanitario infectados por esta enfermedad y los otros destinatarios, los siguientes destinatarios en la lista de estos test de detección rápida de la enfermedad serían las residencias de ancianos al tratarse de un grupo de riesgo, de un grupo vulnerable frente a esta enfermedad. Entre las noticias de última hora hemos conocido cómo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, está ingresada por problemas respiratorios. Seguiremos avanzando esta información en las siguientes rondas y, como decimos, España continúa en este estado de alarma que se va a prorrogar, según anunció el Gobierno, al menos 15 días más, es decir, al menos hasta el día 11 de abril. Muchas gracias. Granma publica hoy en redes sociales recursos de la salud creados por la revolución. Habla de Cuba. Consultorios médicos 10.869. Médicos en comunidades 13.070. Policlínicos 449. Hospitales 150. Médicos 95.847. Enfermeros 85.732. Números para entender el presente hoy de Cuba a la hora de formar justamente a sus profesionales de la salud y tener el sistema de medicina que tienen. Fabiola López está ahora en vivo actualizándonos. Bienvenida. Hola Marcela, un gusto en saludarte desde La Habana. Pues Cuba, según el más reciente parte oficial, Marcela, tiene 35 casos confirmados de COVID-19, de ellos 20 cubanos, de los cuales 14 adquirieron el virus en el extranjero, 5 fueron contactos directos con los contagiados que viajaron al exterior y 1 es trabajador del turismo. El resto de los confirmados son extranjeros.
de los 33 ingresados, porque uno falleció lamentablemente, se había informado, y otro, que es un norteamericano, viajó a su país a petición propia. 2 están en estado grave crítico y 1 está en estado grave. Hasta este minuto, Marcela, en Cuba sigue sin transmisión autóctona, solo hay casos importados o introducidos. También, por otra parte, las autoridades cubanas han asegurado que Cuba cuenta con todos los recursos técnicos y humanos para enfrentar el coronavirus. El diagnóstico del COVID-19 está garantizado aquí y para todo el que lo necesite, y por supuesto de manera totalmente gratuita. Otra información que ha recogido también el mundo es que este fin de semana partieron brigadas para Jamaica, brigadas cubanas de médicos y enfermeras para Jamaica e Italia. Para Jamaica fue una brigada de 140 médicos y enfermeras, por cierto, la mayoría mujeres, 97 mujeres, y otra brigada de 52 profesionales de la salud para Lombardía, que es el epicentro del coronavirus ahora mismo en el mundo. Y estas 2 brigadas se suman a las que ya se habían enviado durante la semana anterior, que ya salieron para Surinam, Venezuela, Nicaragua y Granada. También, Marcela, como parte de las medidas para reforzar el enfrentamiento a la epidemia, Cuba está regulando su frontera. A partir del martes 24 de marzo se permitirá solo la entrada de residentes. Esta medida estará vigente por 30 días, aunque se pidió que pudiera ser prorrogable. Los ciudadanos residentes, cuando lleguen a Cuba, a partir de ahora estarán 14 días en cuarentena. En cuanto a la salida de los turistas, se han duplicado las salidas. En estos momentos no están arribando más turistas, solo saldrán turistas, pero el comercio se mantiene, vendrán aviones y barcos con carga y habrá regulación de las tripulaciones. Por eso se dice que no cierran la frontera, sino que se regulan la frontera. El presidente cubano ha estado llamando a solo salir en caso que sea necesario para comprar alimentos o medicamentos. Ha llamado a evitar las multitudes, los viajes, el transporte público en horarios picos, a cancelar los eventos sociales. Se suspende también el campismo popular, los parques temáticos, los bares, las discotecas, y se reduce el servicio de gastronomía en un 50%. Las autoridades han dicho también, en Marcela, que ninguna persona en Cuba va a quedar desamparado. Los trabajadores por cuenta propia, que por la disminución del turismo van a suspender sus actividades, se les exonera del pago de los impuestos. También se está estimulando el teletrabajo y se ha dicho que las personas que están en teletrabajo no tendrán afectación salarial, los que trabajen desde su casa. Para los que tengan interrupción laboral se les potenciará la reubicación en otros lugares, y cuando no sea posible reubicarlos, el primer mes tendrán el 100% de su salario y después, van a estar cobrando el 70%. También, Marcela, varios artistas que no tienen contratos justamente por el impacto de la epidemia han decidido ofrecer conciertos online desde sus casas. Y la programación cubana también se ha estado adecuando a la situación excepcional del país. Hay programas de gran audiencia que, aunque no son programas informativos, están constantemente informando y ofreciendo información y actualización al pueblo sobre el coronavirus. Aquí en Cuba se está desplegando todo un plan de control y preservación de la salud de sus habitantes, Marcela. Muchas gracias. Dejo Cuba y me voy a Brasil. Ya me está esperando André Vieira. André, Nacho Lemus, otro corresponsal de Telesur en Brasil, ha puesto un tuit hace 6 minutos que es increíble. Dice: Bolsonaro presentó una medida provisoria que suspende contratos de trabajo por 4 meses sin remuneración para los trabajadores. Prevé acuerdos individuales entre patrón y trabajador por encima de la ley laboral. Y mira esta frase con la que cierra: el presidente no lucha contra el coronavirus, compite. Así que ya con esto quiero ir a pedirte las repercusiones y decirle a Nacho que realmente su tuit es muy efectivo. ¿Por qué dicen en Brasil que está compitiendo Bolsonaro contra el coronavirus? Andrés. Hola, sí, Marcela, saludos para ti, para nuestra audiencia. Marcela está compitiendo con el coronavirus porque justamente quien genera más crisis, si es de esta enfermedad a nivel mundial, de esta pandemia, o el presidente, en el caso aquí de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro. Marcela, esta decisión del presidente, por ejemplo, de cortar, suspender por 4 meses los sueldos de los trabajadores aquí de Brasil, permitir que los empresarios
empresarios realicen este tipo de medida. Fue rechazado, por supuesto, por todas las centrales sindicales, y una vez que esta decisión de Bolsonaro debe pasar también por el Congreso. Mientras tanto, ya es efectiva esta medida, pero el Congreso en un plazo de 120 días debe analizar este contenido, y las centrales sindicales ya están informando que buscarán ahora de inmediato al Congreso para que no permita esta nueva acción de Jair Bolsonaro, que una vez más vitimiza a los trabajadores aquí de Brasil, mientras que los gobiernos del mundo están justamente trabajando formas para proteger los empleos aquí de Brasil. Jair Bolsonaro viene con este tipo de medida que es justamente considerada por las centrales sindicales como en contra de los trabajadores aquí de Brasil. Recordemos que además de eso también Jair Bolsonaro ya había afirmado que los empleadores podrían reducir en 50% la jornada laboral y los sueldos, pero ahora con esta medida va más allá en este ataque a los trabajadores, según denuncian las centrales sindicales aquí de Brasil. Marcela, te actualizo también de los datos aquí en Brasil. Ahora son más de 1.600 contagiados aquí en Brasil, y también ahora son 25 muertos, de 22 están en São Paulo y 22 en São Paulo y 3 aquí en Río de Janeiro. Marcela, también además de esa cuestión con los trabajadores, también Jair Bolsonaro tiene otro conflicto, que es con los gobernadores de los estados. Mientras los gobernadores están buscando formas de restringir la circulación de personas, la entrada de personas de otros países que están contagiados, por supuesto, con esta pandemia global, el gobierno de Jair Bolsonaro está buscando en la justicia medidas para no permitir que los gobernadores sigan con este control, como es el caso del control en los aeropuertos, algo muy problemático para este momento, una vez que necesitamos de la Unión, pero los gobernadores, que de hecho están, según una encuesta realizada por Datafolha, ellos tienen la aprobación del 54% de la población con relación a estas medidas. Jair Bolsonaro tiene el 35%, o sea, casi 20% menos de aprobación de la población con relación a estas cuestiones de control frente a esta pandemia aquí en Brasil. Marcela, y para finalizar también, el presidente Jair Bolsonaro continúa minimizando esas cuestiones con relación al coronavirus, y de hecho entra ahora en esta batalla contra los gobernadores de los estados, pero asimismo Bolsonaro tiene 35% de aprobación de la población, mientras que 33% está rechazando sus medidas frente a estas cuestiones de la pandemia. Pero asimismo continúan los cacerolazos todos los días aquí en Brasil contra el presidente Jair Bolsonaro, y nuevo desgaste con la población, con los trabajadores, y los críticos esperan, por ejemplo, que este rechazo aumente en los próximos días con estas medidas tan duras para los trabajadores. Sí, Marcela. Muchas gracias. Hemos visto ya rapidito lo que pasaba en redes y cómo nuestra corresponsalía en Brasil lo reflejaba, y allí el contacto en vivo y en directo con André Vieira y las repercusiones a esta decisión asumida por Jair Bolsonaro. Hay mucho más para comentarles. Ya en segundos empieza justamente en el siguiente espacio de Telesur la actualización de otros pueblos que desde aquí no revisamos hasta ahora cómo se encuentran. La información se genera desde nuestra sede principal en Caracas. En África, por ejemplo, nos replican 60 señales. A todos muchas gracias por confiar en nosotros, por apoyar justamente este gran grupo de trabajo que solo por minutos me ven sin tapabocas. A todos los que nos escriben, y quiero tomarme los segundos para esto, a todos los que oran y rezan por nosotros, a los que se preocupan porque me ven sin tapabocas, es solo por este ratito para que ustedes me puedan oír mejor. Gracias a todos por el acompañamiento, por lo bonito que nos desean y por la preocupación y por la ocupación que generan ustedes desde sus casas cuando nos ven aquí trabajando. Estamos tomando las medidas para que todo sea en el ámbito de las decisiones sanitarias que tenemos que acatar aquí en Suelo Venezolano, donde está, repito, nuestra sede, y en el ámbito también amoroso de acompañamiento, de clima positivo, de buena
interacción entre los grupos de trabajo, porque sabemos que cuanto más para arriba estamos, mejor se ponen nuestras plaquetas que nos protegen justamente ante los embates de los virus. Gracias a todos, nos estamos viendo en un ratito nada más en Impacto Económico. Hasta luego.